para no morir de hambre, vieja inútil. Las palabras de Lorenzo resonaron en el aire como un látigo invisible que cortaba todo el silencio de la tarde. El oficial de justicia levantó la mirada de los papeles, claramente incómodo por la crueldad que acababa de presenciar. Yo permanecí inmóvil en el umbral de la puerta, observando a este hombre que había criado como hijo, que había alimentado con mis propias manos, que había consolado en sus pesadillas infantiles. La casa que había sido mi hogar durante 40 años ahora se sentía como un territorio extraño. Lorenzo caminaba de un lado a otro con esa arrogancia nueva que había desarrollado en los últimos meses, como si fuera el dueño absoluto de todo lo que me rodeaba. Sus zapatos de cuero resonaban contra el piso de madera que yo misma había pulido miles de veces. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas del salón, creando patrones de luz que bailaban sobre los muebles que había comprado con tanto esfuerzo. Cada silla, cada mesa, cada fotografía en las paredes tenía una historia. Pero para Lorenzo, todo esto no era más que propiedades que reclamar, dólares que contar, bienes que poseer. «Señora Muñiz, necesito que firme aquí», murmuró el oficial, extendiendo una carpeta manila hacia mí. Sus manos temblaban ligeramente, como si él también sintiera la tensión que se respiraba en el ambiente. Era un hombre joven, probablemente de la edad de Lorenzo, con esa mirada profesional que intentaba mantenerse neutral ante lo que claramente era una situación familiar desgarradora. Lorenzo se acercó con pasos decididos, arrancando prácticamente los documentos de las manos del funcionario. Su camisa blanca estaba impecablemente planchada, sus pantalones grises perfectamente ajustados. Se había vestido para la ocasión como si fuera una celebración personal, como si expulsar a su propia madre fuera motivo de fiesta. «Ella ya no tiene nada que firme aquí», declaró mi hijo con una sonrisa que helaba la sangre. «Esta casa ahora es mía. Estos papeles lo comprueban todo. La vieja puede irse a buscar refugio donde le abran las puertas, si es que alguien quiere a una mujer de su edad». El oficial de justicia me miró con esa expresión que conocía demasiado bien, lástima mezclada con incomodidad. Era la misma mirada que había visto en doctores, en vecinos, en cajeros del banco durante los últimos meses. Como si fuera una anciana desorientada que no entendía lo que estaba pasando a su alrededor. Pero yo entendía perfectamente. Cada movimiento, cada palabra, cada documento que Lorenzo agitaba en el aire como una bandera de victoria. Lo había estado observando, estudiando, memorizando cada uno de sus gestos desde que comenzó este extraño juego de poder hace 6 meses. Había notado cómo revisaba cajones cuando creía que yo no estaba mirando, cómo hacía llamadas telefónicas en voz baja, cómo sonreía de esa manera extraña cuando llegaba correspondencia legal a la casa. «Mire, señora», continuó Lorenzo dirigiéndose al oficial pero señalándome como si fuera un objeto molesto, «mi madre está en una edad donde la demencia comienza a manifestarse. No puede cuidarse sola. Necesita estar en un lugar donde reciba atención especializada. Esto es lo mejor para ella, aunque no lo entienda». Las palabras demencia y atención especializada flotaron en el aire como veneno disfrazado de medicina. Lorenzo había practicado este discurso. Cada palabra estaba calculada para parecer compasiva mientras justificaba lo injustificable. El oficial asintió lentamente, pero pude ver en sus ojos que algo no le encajaba del todo. Tal vez era mi postura erguida, tal vez era la claridad de mi mirada, o tal vez era simplemente la intuición de un hombre que había visto demasiadas situaciones familiares complicadas en su trabajo. «¿No tiene nada que decir, señora?», preguntó el oficial, tal vez esperando lágrimas, súplicas o algún tipo de resistencia dramática de mi parte. Lorenzo rió con esa risa nueva que había adoptado, llena de desprecio y satisfacción. Era una risa que no reconocía, que no pertenecía al niño que había mecido en mis brazos durante las tormentas nocturnas. Tranquilamente llevé mi mano derecha hacia la bolsa de tela que cargaba siempre conmigo. Era una bolsa simple, de esas que las mujeres de mi generación usamos para ir al mercado. Nada especial a la vista. De color café claro, con asas gastadas por el uso, con algunas manchas que hablaban de años de servicio fiel. Pero Lorenzo no sabía lo que había dentro. Nadie lo sabía. Saqué lentamente un sobre amarillo, grueso, sellado con cera roja. Las manos del oficial de justicia se detuvieron a medio camino hacia los documentos de Lorenzo. Mi hijo frunció el ceño, y por primera vez en meses, vi una sombra de incertidumbre cruzar por su rostro. «¿Qué es eso?», preguntó Lorenzo, pero su voz había perdido esa seguridad arrogante de hacía unos segundos. Se acercó un paso, luego se detuvo,
como si algo primitivo en su interior le advirtiera que no debía avanzar más. El oficial de justicia extendió la mano instintivamente, como si reconociera el tipo de documento que estaba viendo. Sus años de experiencia le habían enseñado a identificar papeles importantes cuando los veía. Sonreí en silencio. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero llena de un conocimiento que había guardado como un tesoro durante demasiado tiempo. Él sobrecrujió suavemente cuando lo abrí, y el sonido pareció llenar toda la habitación, multiplicándose en el silencio repentino. Lorenzo dio un paso hacia atrás, luego otro. El oficial de justicia se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. Y yo, Hortensia Muñiz, de 64 años, finalmente iba a mostrar la carta que cambiaría todo lo que creían saber sobre esta historia. El papel que sostenía entre mis manos valía más que todos los documentos de Lorenzo juntos. Y él estaba a punto de descubrirlo. Los recuerdos comenzaron a desfilar por mi mente como fotografías que alguien hubiera estado guardando en una caja durante años. La primera vez que Lorenzo cambió conmigo fue hace exactamente 8 meses, cuando recibí esa llamada del banco sobre la herencia de mi hermana Cecilia. Yo estaba preparando su desayuno favorito, huevos revueltos con queso, cuando sonó el teléfono. Señora Muñiz, tenemos noticias importantes sobre el testamento de Cecilia Pacheco, había dicho la voz profesional del otro lado de la línea. Necesitamos que venga al banco lo antes posible. Se trata de una suma considerable, aproximadamente $200,000. Lorenzo estaba parado justo detrás de mí cuando colgué. Vi su reflejo en la ventana de la cocina, y había algo diferente en su expresión. Sus ojos se habían afilado de una manera que jamás había visto antes. No me preguntó quién había llamado. No mostró curiosidad. Simplemente se sentó a desayunar en silencio, pero pude sentir cómo su mente trabajaba a toda velocidad. Esa misma tarde, cuando regresé del banco con los papeles de la herencia, Lorenzo ya no estaba en casa. Dejó una nota diciendo que había salido con amigos. Pero sus amigos me llamaron al día siguiente preguntando dónde estaba, porque no había aparecido en la cita que tenían planeada. La segunda señal llegó 2 semanas después. Yo había decidido usar parte del dinero de Cecilia para remodelar la cocina, algo que había soñado durante años. Cuando le conté a Lorenzo sobre mis planes mientras cenábamos, él dejó el tenedor sobre el plato con más fuerza de la necesaria. ¿No crees que debería ser más cuidadosa con ese dinero, mamá?, me dijo, pero su tono tenía algo extraño, algo que no podía identificar en ese momento. A tu edad, uno nunca sabe qué gastos médicos pueden aparecer. Sus palabras sonaban consideradas, pero había algo en la manera como evitaba mirarme a los ojos que me incomodaba. Durante los días siguientes, comenzó a hacer comentarios sobre mi memoria. ¿Estás segura de que apagaste la estufa? ¿Recordaste tomar tus medicinas? Creo que ya me contaste esa historia ayer. Al principio pensé que genuinamente se preocupaba por mi bienestar. Lorenzo siempre había sido un hijo atento, o al menos eso creía. Pero los comentarios se volvieron más frecuentes y más específicos. Empezó a escribir notas sobre conversaciones que supuestamente habíamos tenido, conversaciones que yo no recordaba en absoluto. La tercera señal fue la más sutil y la más cruel. Un día encontré una grabadora digital escondida debajo de la mesa del comedor. Cuando se la mostré a Lorenzo, él actuó sorprendido y molesto. ¿Cómo puede ser que no recuerdes que compraste eso para grabar tus memorias?, me dijo con esa voz paciente que usan los adultos con los niños pequeños. Me dijiste que querías documentar la historia de la familia. ¿En serio no lo recuerdas? Yo sabía perfectamente que jamás había comprado esa grabadora. Sabía que jamás le había mencionado nada sobre documentar memorias familiares. Pero la manera como Lorenzo me miraba, con esa mezcla de preocupación y tristeza, me hizo dudar de mí misma durante un momento horrible. Fue entonces cuando comencé a escribir todo en un cuaderno que escondía debajo del colchón. Cada conversación, cada fecha, cada detalle extraño. Al principio lo hice para asegurarme de que mi memoria estaba funcionando correctamente. Después lo hice porque me di cuenta de que estaba documentando algo mucho más siniestro. Lorenzo comenzó a invitar gente a la casa. Conocidos, vecinos, incluso algunos desconocidos que presentaba como especialistas en cuidado de ancianos. Durante estas visitas, él contaba historias sobre mi comportamiento que yo jamás recordaba haber tenido. Ayer encontré a mamá hablando con personas que no estaban ahí, les decía con voz triste mientras yo escuchaba desde la cocina.
Se está volviendo muy común. También olvida dónde pone las cosas importantes. Anteayer perdió los papeles del banco y me acusó de haberlos escondido. Cada historia era una mentira perfectamente construida, pero sonaba tan real que incluso yo comenzaba a dudar si realmente habían sucedido. Los visitantes me miraban con esa expresión que ahora conocía tan bien, lástima mezclada con incomodidad. Pero había algo que Lorenzo no sabía. Durante todos estos meses de observarlo, de documentar sus mentiras, de sentir cómo intentaba borrarme lentamente de mi propia vida, yo también había estado investigando. Cada vez que él salía de casa con sus misteriosas reuniones, yo revisaba sus cosas. Cada vez que recibía llamadas telefónicas en voz baja, yo tomaba notas. Y había encontrado cosas. Muchas cosas. Documentos que Lorenzo creía que había escondido bien. Copias de certificados que no coincidían con lo que yo recordaba. Fotografías que faltaban de los álbumes familiares. Pero sobre todo, había encontrado correspondencia. Cartas y correos electrónicos que mostraban un plan cuidadosamente orquestado para declararme incompetente mentalmente. El plan era simple pero efectivo: documentar comportamientos erráticos, conseguir testimonios de testigos, obtener evaluaciones médicas que respaldaran un diagnóstico de demencia y finalmente conseguir la custodia legal de mis bienes para mi propio bienestar. Lorenzo había calculado todo hasta el último detalle. Los $200,000 de la herencia de Cecilia eran solo el comienzo. La casa valía fácilmente otros $300,000. Y había más dinero que él no sabía que existía, cuentas bancarias que mi difunto esposo había abierto años atrás y que solo yo conocía. Pero su error fue subestimarme. Lorenzo creía que era más inteligente que una mujer de 64 años que había criado sola a un hijo después de quedar viuda. No sabía que durante 40 años de trabajo había aprendido a leer a las personas, a reconocer mentiras, a documentar irregularidades. Y definitivamente no sabía sobre el sobre amarillo que guardaba en mi bolsa desde hacía 3 meses. El sobre que ahora sostenía frente al oficial de justicia, mientras Lorenzo me miraba con esos ojos que ya no reconocía como los del niño que había alimentado con mis propias manos. El silencio en la habitación se había vuelto espeso como la miel. Lorenzo me observaba con una mezcla de curiosidad y irritación que intentaba disimular detrás de esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante los últimos meses. El oficial de justicia mantenía los ojos fijos en el sobre amarillo que sostenía entre mis manos, como si intuitivamente supiera que lo que estaba a punto de presenciar cambiaría completamente el rumbo de esta situación. Yo permanecí inmóvil durante unos segundos más, sintiendo el peso de todas las humillaciones acumuladas durante estos 8 meses infernales. Cada mentira que Lorenzo había contado sobre mi supuesta demencia, cada vez que había fingido preocupación mientras me robaba pedazos de mi dignidad, cada noche que había pasado despierta preguntándome si realmente estaba perdiendo la razón o si mi propio hijo me estaba destruyendo sistemáticamente. La respuesta estaba clara ahora. Cristalina. Dolorosa pero liberadora. Cerré los ojos por un momento y dejé que la realidad se asentara completamente en mi corazón. Mi hijo, el niño al que había criado desde los 5 años cuando su madre biológica lo abandonó, el mismo al que había consolado durante pesadillas nocturnas, al que había enseñado a andar en bicicleta, al que había aplaudido en cada obra escolar, al que había defendido cuando otros niños se burlaban de él por no tener padre. Ese mismo niño ahora estaba aquí tratando de robarme todo lo que tenía. No era un accidente. No era una decisión tomada en un momento de desesperación o confusión. Era un plan meticulosamente calculado, ejecutado con la frialdad de alguien que había estudiado cada uno de mis movimientos, cada una de mis rutinas, cada una de mis debilidades emocionales. Lorenzo había convertido mi amor maternal en su arma más poderosa contra mí. Abrí los ojos y lo miré directamente. Por primera vez en meses, no vi al niño asustado que solía esconderse debajo de mi cama durante las tormentas. Vi a un hombre de 38 años que había decidido que los sentimientos familiares eran menos importantes que $500,000 en propiedades y efectivo. ¿Vas a quedarte ahí parada todo el día con ese papel?, preguntó Lorenzo, pero su voz tenía un matiz nervioso que no había estado presente minutos antes. Se pasó la mano por el cabello en un gesto que reconocí inmediatamente. Era lo mismo que hacía cuando era niño y sabía que había hecho algo malo. El oficial de justicia se aclaró la garganta. Señora Muñiz, si tiene documentos relevantes para este caso, es importante que los presente ahora. Sonreí suavemente. Era una sonrisa triste, pero también llena de una extraña paz interior.
Durante todos estos meses había vivido en un estado de confusión emocional constante, preguntándome si estaba loca, si realmente estaba perdiendo la memoria, si las cosas que recordaba habían sucedido realmente o eran producto de una mente que comenzaba a fallar. Pero ahora sabía la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, tenía el poder de liberarme. Lorenzo, dije finalmente, y mi voz sonó más fuerte de lo que había sonado en meses. ¿Recuerdas cuando tenías 12 años y rompiste el jarrón favorito de tu abuela mientras jugabas pelota en la casa? Mi hijo frunció el ceño, claramente confundido por el cambio repentino de tema. ¿Qué tiene que ver eso con? ¿Recuerdas que me dijiste que había sido el gato? Continué, manteniendo mi voz calmada y clara. Y yo sabía perfectamente que estabas mintiendo porque habíamos enterrado al gato 2 semanas antes. Pero te dejé mantener la mentira porque vi el miedo en tus ojos. El miedo de decepcionarme. Lorenzo cambió el peso de un pie al otro, un gesto defensivo que conocía muy bien. El oficial de justicia nos observaba con esa expresión de alguien que siente que está presenciando algo importante, pero no termina de comprender exactamente qué. No entiendo a dónde quieres llegar con esto, murmuró Lorenzo, pero había perdido completamente esa arrogancia que había mostrado cuando llegó el oficial. Quiero llegar a que durante todos estos años, cada vez que me mentiste, yo lo supe, respondí, y sentí como algo profundo dentro de mí se enderezaba, como si hubiera estado encogida durante meses y finalmente pudiera estirarse hasta mi altura completa. Cuando tenías 16 años y me dijiste que el dinero que faltaba de mi cartera lo habías usado para comprar útiles escolares, yo sabía que lo habías gastado en videojuegos. Cuando tenías 22 años y me aseguraste que habías encontrado trabajo en esa empresa que nunca existió, yo sabía que estabas mintiendo. La cara de Lorenzo había comenzado a palidecer gradualmente. Sus manos, que minutos antes gesticulaban con confianza mientras agitaba los papeles de desalojo, ahora colgaban inmóviles a sus costados. Pero siempre te di otra oportunidad, continué, sintiendo como cada palabra que salía de mi boca me devolvía un pedazo de mi propia identidad. Siempre creí que era solo una fase, que madurarías, que el amor que te había dado desde niño eventualmente te enseñaría el valor de la honestidad. Mamá, no sé de qué estás hablando, pero creo que estás confundida otra vez, dijo Lorenzo, intentando recuperar ese tono condescendiente que había estado usando conmigo durante meses. Se dirigió al oficial de justicia. ¿Ve lo que le digo? Esto es exactamente el tipo de comportamiento errático que he estado documentando. Pero algo había cambiado en la expresión del oficial. Ya no me miraba con lástima. Me miraba con atención, como si finalmente hubiera comenzado a escuchar no solo mis palabras, sino el tono de voz con el que las decía. La claridad, la coherencia, la precisión de alguien que está en pleno uso de sus facultades mentales. Sin embargo, continué, ignorando completamente la interrupción de Lorenzo, hay algo que nunca supiste. Algo que tu madre biológica me hizo prometer que nunca te diría, pero que documenté cuidadosamente por si algún día fuera necesario. El aire de la habitación pareció espesarse aún más. Lorenzo dio un paso hacia atrás, como si instintivamente supiera que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo. Tu madre no te abandonó cuando tenías 5 años, dije, y cada palabra salió de mi boca con la precisión de una flecha que encuentra su objetivo. Te vendió. El oficial de justicia se enderezó bruscamente en su silla. Lorenzo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Me vendió a un niño de 5 años por $3,000, continué, manteniendo mi voz firme a pesar de que podía sentir como mi corazón se partía al recordar esos días terribles. Estaba desesperada por dinero para drogas. Y yo, que acababa de perder a mi único hijo biológico en un accidente automovilístico, estaba tan destrozada por el dolor que acepté el trato porque creí que podría salvar a 2 personas. A ti, dándote un hogar seguro, y a mí, dándome una razón para seguir viviendo. Lorenzo se había quedado completamente inmóvil. Su cara había pasado del rosa pálido a un color gris ceniciento que me recordó a esas mañanas de invierno cuando el cielo está cubierto de nubes densas. Nunca legalicé oficialmente la adopción, continué, porque tu madre me aseguró que regresaría cuando se rehabilitara y podríamos hacer todo correctamente. Pero nunca regresó. Murió de una sobredosis 6 meses después de dejarte conmigo. El sobre amarillo crujió suavemente entre mis manos. Dentro de él estaban todas las pruebas,
Los recibos de los pagos que le había hecho a la madre biológica de Lorenzo, las cartas que ella me había escrito prometiendo regresar, el certificado de defunción que había conseguido años después, las fotografías de Lorenzo niño que mostraban claramente el estado de abandono en el que había llegado a mi casa. Esto significa, dije finalmente, que legalmente, tú nunca fuiste mi hijo adoptivo. Oficialmente, fuiste un niño en situación de acogida temporal que se quedó en mi casa durante 33 años por mi propia bondad. Lorenzo encontró finalmente su voz, pero salió como un graznido ronco. Eso no puede ser verdad. Y lo más importante, continué, sintiendo como la justicia finalmente comenzaba a fluir por mis venas como sangre fresca, es que esto significa que no tienes absolutamente ningún derecho legal sobre esta casa, sobre mi herencia, o sobre cualquier otra propiedad que esté a mi nombre. El oficial de justicia extendió la mano hacia el sobre amarillo. Señora Muñiz, puedo ver esos documentos. Lorenzo se tambaleó ligeramente, como si alguien le hubiera dado un golpe físico. Todas sus mentiras cuidadosamente construidas, todos sus planes meticulosamente diseñados, toda su crueldad calculada acababan de estrellarse contra una realidad que jamás había considerado. Y yo, Hortensia Muñiz, finalmente había encontrado mi voz otra vez. El oficial de justicia tomó el sobre amarillo con manos que ya no temblaban. Su expresión había cambiado completamente durante los últimos minutos, transformándose de la resignación burocrática de alguien que ejecuta un desalojo rutinario a la concentración intensa de un profesional que siente que está en medio de algo mucho más complejo de lo que había anticipado. Lorenzo permanecía inmóvil junto a la ventana, como si hubiera echado raíces en el piso de madera. Su cara había adquirido esa palidez enfermiza de alguien que acaba de recibir noticias devastadoras. Podía ver cómo su mente trabajaba desesperadamente, tratando de procesar la información que acababa de escuchar, buscando alguna manera de refutar lo que yo había dicho. Pero la verdad es implacable cuando finalmente sale a la luz. El oficial abrió el sobre con cuidado, casi con reverencia, y comenzó a examinar los documentos uno por uno. Había fotos descoloridas que mostraban a un niño pequeño con ropa sucia y mirada perdida. Había recibos escritos a mano con letra temblorosa que documentaban pagos de $500 mensuales. Había cartas prometiendo un regreso que jamás sucedió. Señora Muñiz, dijo el oficial después de varios minutos de revisión silenciosa, estos documentos parecen auténticos, pero voy a necesitar verificar su validez legal antes de proceder con cualquier acción. Sonreí tranquilamente. Por supuesto. Pero hay algo más que debe saber antes de tomar cualquier decisión. Lorenzo finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido ronco. Mamá, aunque lo que dices fuera verdad, eso no cambia el hecho de que me criaste como tu hijo durante más de 30 años. Eso me da derechos. Cualquier juez reconocería. ¿Derechos? Lo interrumpí, y por primera vez en meses sentí como la rabia genuina comenzaba a hervir en mi pecho. No era la rabia ciega y destructiva que había sentido durante las noches de insomnio, sino algo más puro, más limpio, como el fuego que purifica en lugar de destruir. Hablas de derechos después de pasar 8 meses tratando de convencer a medio pueblo de que estoy perdiendo la razón. El oficial de justicia levantó la mirada de los documentos, claramente intrigado por la dirección que estaba tomando la conversación. Hablas de derechos después de esconder grabadoras en mi propia casa para fabricar evidencia de comportamientos que nunca tuve. Continué, sintiendo como cada palabra liberaba años de dolor acumulado. Después de invitar a extraños para que atestiguaran sobre episodios de demencia que tú mismo inventaste. Lorenzo abrió la boca para protestar, pero yo no había terminado. Después de contactar médicos para conseguir diagnósticos de incompetencia mental sin siquiera llevarme a las consultas. Mi voz se había vuelto más fuerte, más clara, cargada de una autoridad que había olvidado que poseía. Sí, Lorenzo. Sé todo sobre el doctor Hugo Ortega. Sé sobre las conversaciones telefónicas que tuviste con él describiendo síntomas que yo supuestamente tenía. Sé sobre el informe médico que él escribió sin haberme examinado jamás. La cara de Lorenzo había pasado del gris ceniciento a un rojo intenso. Sus manos temblaban ligeramente, y podía ver cómo buscaba desesperadamente una explicación, una justificación, cualquier cosa que pudiera salvarlo de la situación en la que se había metido. Eso no es verdad, murmuró, pero su voz carecía completamente de convicción. No es verdad. Metí la mano nuevamente en mi bolsa de tela y saqué un segundo sobre, este más delgado que el primero pero igualmente amarillo.
¿Quieres que le muestre al oficial las grabaciones que hice de tus conversaciones telefónicas? El silencio que siguió a mis palabras fue tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina 3 habitaciones más allá. Lorenzo me miraba como si me hubiera vuelto una persona completamente diferente, como si la anciana aparentemente confundida y manipulable que había estado torturando durante meses hubiera desaparecido y en su lugar estuviera una mujer que él no reconocía. Y tenía razón. Durante 8 meses había estado interpretando el papel de la víctima perfecta, dejando que él creyera que sus manipulaciones estaban funcionando, documentando cada una de sus mentiras, cada uno de sus intentos de fraude, cada una de sus crueldades calculadas. ¿Cómo?, preguntó Lorenzo, y su voz sonaba genuinamente desconcertada. ¿Cómo sabías? ¿Cómo sabía que me estabas traicionando? Dejé escapar una risa que no tenía nada de humor. Lorenzo, te crié durante 33 años. Conozco cada uno de tus gestos cuando mientes. Conozco el tono de voz que usas cuando estás planeando algo. Conozco la manera como evitas mirarme a los ojos cuando sabes que estás haciendo algo malo. El oficial de justicia había dejado de revisar los documentos y nos observaba con esa expresión de alguien que está presenciando un drama familiar que va mucho más profundo de lo que había imaginado. Pero sobre todo, continué, conozco el valor del dinero porque he trabajado durante 40 años para conseguir cada dólar que tengo. Sabía que cuando descubrieras la herencia de Cecilia, tu comportamiento cambiaría. Lo que no esperaba era la crueldad sistemática con la que decidiste destruir mi reputación y mi salud mental. Lorenzo se dejó caer en la silla más cercana, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. No era mi intención lastimarte. Solo pensé que sería más fácil si me declaraban incompetente mentalmente, terminé su frase. Si conseguías que un juez te otorgara custodia legal sobre mis bienes, si me internaban en un asilo mientras tú vendías mi casa y te gastabas mi dinero. Cada pregunta era como una bofetada verbal. Lorenzo se encogía más con cada una, hasta que parecía haberse convertido en una versión diminuta de sí mismo. Señora Muñiz, intervino el oficial de justicia, necesito entender exactamente qué está pasando aquí. Los documentos de desalojo que tengo indican que usted ha sido declarada incompetente para manejar sus propiedades y que su hijo tiene custodia legal temporal. Pero los documentos que usted me está mostrando sugieren que esa declaración podría haber sido obtenida fraudulentamente. Exactamente, respondí, sintiéndome más clara y más fuerte de lo que me había sentido en meses. Y tengo las pruebas para demostrarlo. Saqué un tercer sobre de mi bolsa. Este era diferente a los otros dos, más formal, con el membrete de un bufete de abogados en la esquina superior. Hace 3 meses contraté a un investigador privado, dije, disfrutando de la expresión de shock absoluto que cruzó por la cara de Lorenzo. Su nombre es Marco Solís, y durante 12 semanas documentó cada movimiento que hiciste, cada llamada telefónica que realizaste, cada documento falsificado que presentaste. Lorenzo se puso de pie bruscamente, derribando la silla en el proceso. Eso es imposible. Tú no tienes el dinero para contratar a un investigador. Yo controlo todas tus cuentas bancarias. Sonreí con esa sonrisa que había estado guardando durante meses, llena de secretos que él jamás había imaginado. Controlas las cuentas que conoces, Lorenzo. Pero hay cuentas que tu padre abrió antes de morir, cuentas de las que tú nunca supiste nada. Cuentas que suman aproximadamente $150,000. El color desapareció completamente de su rostro. Se tambaleó como si alguien le hubiera dado un golpe físico. Y esas cuentas, continué, junto con la herencia de Cecilia y el valor de esta casa, significan que soy propietaria de aproximadamente $650,000 en activos. Dinero que tú creías que ibas a heredar automáticamente, pero que legalmente nunca te perteneció. Lorenzo se aferró al respaldo de la silla caída, como si fuera lo único que lo mantenía en pie. No puede ser verdad. Los papeles, el testamento. El abogado me aseguró. ¿Qué abogado?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿Tomás Chávez? El mismo que fue expulsado del colegio de abogados el año pasado por falsificar documentos. El oficial de justicia se enderezó bruscamente. Está diciendo que los documentos de desalojo fueron falsificados. Estoy diciendo, respondí con voz firme y clara,
que mi hijo contrató a un abogado sin licencia para crear documentos fraudulentos que me declararan incompetente mentalmente, basándose en informes médicos de un doctor que jamás me examinó, con el propósito de robar mi propiedad y mis ahorros. Lorenzo emitió un sonido que sonaba como un gemido ahogado. Mamá, nosotros podemos arreglar esto. Podemos. No, dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. No podemos arreglar esto, Lorenzo. Porque esto no fue un error. Fue una decisión consciente de destruir a la mujer que te crió, te alimentó y te amó durante 33 años por dinero. El oficial de justicia comenzó a recoger los documentos de desalojo, pero ahora con movimientos mucho más cautelosos. Señora Muñiz, voy a necesitar suspender este procedimiento hasta que podamos verificar la autenticidad de toda esta documentación. Por supuesto, respondí. Pero hay una cosa más que debo mostrarle. Metí la mano en mi bolsa por última vez y saqué un sobre blanco más pequeño. Esta es una carta que Lorenzo escribió hace 2 semanas a un asilo privado, solicitando información sobre los costos de internamiento permanente para una paciente con demencia severa. Lorenzo emitió un grito ahogado y se lanzó hacia mí, tratando de arrebatarme la carta. Pero el oficial de justicia se interpuso entre nosotros con movimientos rápidos y profesionales. Señor Muñiz, le sugiero que se calme inmediatamente, dijo el oficial con voz firme. Cualquier intento de interferir con evidencia legal podría resultar en cargos adicionales. Lorenzo se detuvo, respirando pesadamente. Sus ojos, que durante 8 meses habían mostrado esa frialdad calculadora, ahora reflejaban pánico puro. Y por primera vez en meses, yo me sentía completamente en control de mi propia vida. El oficial de justicia extendió la mano hacia la carta blanca que sostenía, pero antes de entregársela, decidí que era momento de revelar toda la verdad. Durante meses había guardado silencio, había documentado cada mentira, había soportado cada humillación. Ahora era el momento de mostrar exactamente hasta dónde había llegado la traición de Lorenzo. Antes de que lea esa carta, dije manteniendo mi voz calmada pero firme, quiero que entienda completamente lo que estaba planeando hacer conmigo. Lorenzo permanecía inmóvil junto a la pared, con la respiración entrecortada y los ojos fijos en el sobre que estaba a punto de sellar su destino. Había perdido completamente esa arrogancia que había mostrado cuando llegó el oficial. Ahora parecía un hombre que acababa de darse cuenta de que había subestimado gravemente a su oponente. En esta carta, continué, Lorenzo solicita información sobre el costo mensual de mantener a una paciente de 64 años con demencia avanzada en el Hogar Santa Lucinda. El costo era de $3,000 mensuales, lo que significaba $36,000 anuales. El oficial tomó la carta y comenzó a leerla en silencio. Podía ver cómo sus cejas se alzaban gradualmente mientras procesaba el contenido. Pero lo más revelador, agregué, es el párrafo donde Lorenzo pregunta específicamente sobre las políticas de visitación. Quería saber si era posible restringir las visitas de otros familiares y amigos, alegando que esto podría ser perturbador para el estado mental de la paciente. Lorenzo finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro ronco. Yo solo quería asegurarme de que tuvieras el mejor cuidado posible. El mejor cuidado. Mi voz adquirió un tono que no había usado en años, cargado de una autoridad maternal que había olvidado que poseía. Lorenzo, en esa misma carta pregunta sobre la posibilidad de que la institución maneje directamente los pagos desde las cuentas bancarias de la paciente, eliminando la necesidad de que familiares tengan acceso a los fondos. El oficial de justicia levantó la mirada de la carta con una expresión que había pasado de la curiosidad profesional al disgusto genuino. Señor Muñiz, ¿confirma usted que escribió esta correspondencia? Lorenzo abrió y cerró la boca varias veces sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Finalmente logró articular. Yo estaba explorando opciones. No es un crimen investigar cuidados médicos para... No terminaste de escribir esa carta, lo interrumpí, sintiendo como la satisfacción de la justicia comenzaba a fluir por mis venas. Porque 3 días después de que la empezaste, recibiste una llamada. Saqué mi teléfono móvil de la bolsa, uno de esos modelos modernos que Lorenzo creía que yo no sabía usar correctamente. Toqué la pantalla varias veces hasta encontrar lo que buscaba. Una llamada de Marco Solís, continué, el investigador privado que contraté. Él se identificó como un trabajador social del Estado que había recibido un reporte anónimo sobre posible abuso de ancianos en esta dirección.
La cara de Lorenzo se puso del color de la ceniza. Sus manos temblaron visiblemente mientras se aferraba al respaldo de la silla. Marco fue muy convincente en su actuación, dije con una sonrisa que no tenía nada de maternal. Te dijo que habían recibido reportes de que una mujer mayor estaba siendo manipulada psicológicamente por un familiar, y que necesitaban investigar la situación antes de que escalara a intervención legal. Reproduje el audio en mi teléfono. La voz clara y profesional de Marco Solís llenó la habitación. Señor Muñiz, entendemos que ha estado preocupado por la salud mental de su madre. Sin embargo, hemos recibido información que sugiere que algunos de los episodios que usted ha reportado podrían no haber ocurrido exactamente como los describió. La voz de Lorenzo en la grabación sonaba nerviosa, tartamudeando mientras trataba de explicar. No, usted no entiende. Mi madre realmente está perdiendo la razón. Tengo testigos, tengo documentación médica. Señor Muñiz, continuaba la voz de Marco, ¿podría explicarme por qué el doctor Hugo Ortega, quien supuestamente evalúa a su madre, no tiene registro de haberla visto jamás como paciente? Pausé la grabación y miré a Lorenzo directamente a los ojos. Esa fue la llamada que te hizo cancelar inmediatamente todos tus planes. Esa fue la llamada que te hizo darte cuenta de que alguien estaba investigando tus actividades. El oficial de justicia había dejado la carta sobre la mesa y ahora me observaba con una mezcla de respeto y asombro. Señora Muñiz, ¿cuánto tiempo lleva documentando estas actividades? 3 meses y medio, respondí. Desde el momento en que me di cuenta de que Lorenzo no estaba actuando por preocupación genuina, sino por codicia calculada. Saqué una carpeta manila de mi bolsa, mucho más grande que los sobres anteriores. La coloqué sobre la mesa con un sonido seco que resonó en el silencio de la habitación. Aquí está todo, dije, abriendo la carpeta para revelar docenas de documentos cuidadosamente organizados. Grabaciones de conversaciones telefónicas donde Lorenzo coordina su plan con Tomás Chávez. Fotografías de Lorenzo revisando mis cajones y armarios cuando creía que yo no estaba en casa. Copias de emails donde discute la venta de mis propiedades antes de tener custodia legal. Lorenzo se desplomó completamente en la silla, con la cabeza entre las manos. No era mi intención. Yo solo pensé que el dinero estaría más seguro si estuviera en tus manos. Terminé su frase. Lorenzo, el dinero nunca estuvo en peligro. Yo nunca mostré signos de demencia. Nunca perdí la capacidad de manejar mis finanzas. Tú inventaste una enfermedad mental para justificar un robo. Mostré al oficial una serie de fotografías impresas. Estas fotos muestran a Lorenzo entrando a mi habitación mientras yo estaba en el supermercado. Las tomó una cámara de seguridad que instalé sin que él lo supiera. Las fotografías eran claras y detalladas. Lorenzo abriendo cajones, revisando documentos, fotografiando papeles con su teléfono móvil. En una de ellas se veía claramente cómo colocaba la grabadora digital debajo de la mesa del comedor. ¿Y esto?, preguntó el oficial, señalando una serie de documentos bancarios. Estados de cuenta que muestran que Lorenzo abrió una cuenta bancaria a su nombre usando información mía como referencia, expliqué. Estaba preparándose para transferir mis fondos tan pronto como obtuviera custodia legal. El oficial estudió los documentos durante varios minutos en silencio. Cuando finalmente habló, su voz había adquirido un tono oficial y serio que no había tenido antes. Señor Muñiz, basándome en la evidencia que está siendo presentada aquí, voy a suspender inmediatamente este procedimiento de desalojo. Además, voy a contactar a las autoridades correspondientes para investigar posibles cargos de fraude, falsificación de documentos y abuso de ancianos. Lorenzo levantó la cabeza bruscamente. Abuso de ancianos. Yo jamás le puse una mano encima. El abuso de ancianos no es solo físico, respondió el oficial con firmeza. La manipulación psicológica, el fraude financiero y el intento de declarar falsamente incompetente a una persona mayor constituyen formas graves de abuso. Me acerqué a Lorenzo, que seguía sentado con los hombros caídos y la mirada perdida. Durante 33 años había sido su madre, la persona que lo había consolado en momentos difíciles, que había celebrado sus éxitos, que había estado a su lado cuando nadie más le estaba. Lorenzo, dije suavemente, tuviste una oportunidad. Durante 8 meses tuviste la oportunidad de detenerte, de recapacitar, de recordar que yo era la mujer que te había dado un hogar cuando no tenías nada.
Él me miró con ojos llenos de lágrimas que no sabía si eran de arrepentimiento genuino o simplemente de desesperación por haber sido descubierto. Pero elegiste continuar. Continué. Elegiste humillarme, elegiste intentar robarme, elegiste destruir mi reputación y mi paz mental por dinero. Mamá, por favor, murmuró, podemos solucionarlo. Podemos. No, dije con una firmeza que me sorprendió. No podemos solucionarlo. Porque la confianza, una vez rota de esta manera, no se puede reparar. Y el amor, cuando es traicionado tan sistemáticamente, se convierte en algo diferente. El oficial de justicia comenzó a recoger sus documentos. Señora Muñiz, necesitaré que venga a la oficina mañana para formalizar una denuncia. Y señor Muñiz, le recomiendo encarecidamente que consulte con un abogado con licencia válida. Lorenzo se puso de pie lentamente, como un anciano a pesar de sus 38 años. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora, respondí, vas a salir de mi casa. Vas a enfrentar las consecuencias legales de tus acciones. Y vas a aprender que hay precios que se pagan por traicionar a las personas que nos aman. Y por primera vez en 8 meses, me sentí completamente dueña de mi propia vida otra vez. Los días siguientes a la revelación fueron extraños y silenciosos. Lorenzo había salido de la casa esa misma tarde, después de que el oficial de justicia suspendiera oficialmente el desalojo y le informara que tendría que presentarse en la comisaría dentro de 48 horas para responder a las acusaciones de fraude. Se había ido sin decir una palabra, llevándose solo una pequeña bolsa con ropa, dejando atrás 33 años de vida compartida. La casa se sentía diferente sin él. No mejor ni peor, simplemente diferente. Como cuando termina una tormenta y el aire queda limpio, pero cargado de una quietud inquietante. Durante la primera noche dormí profundamente por primera vez en meses, sin esa tensión constante de preguntarme qué nueva mentira estaría inventando Lorenzo sobre mi estado mental. Marco Solís vino a visitarme al segundo día. Era un hombre de unos 50 años, con cabello gris en las sienes y una sonrisa cálida que contrastaba con la seriedad de su profesión. Nos sentamos en la sala, la misma donde había ocurrido el confrontamiento, y revisamos todo el caso paso a paso. Señora Muñiz, me dijo mientras organizaba fotografías y documentos sobre la mesa de centro, en mis 20 años como investigador privado, nunca había visto un caso de manipulación psicológica tan sistemático y calculado. Su hijo había planeado cada detalle con una precisión que me resultó escalofriante. Le serví café en las tazas de porcelana que había heredado de mi madre, las mismas que Lorenzo había sugerido vender apenas 2 meses atrás porque ocupaban mucho espacio y ya no se usaban. Ahora entendía que cada sugerencia aparentemente inocente había sido parte de su estrategia para ir eliminando gradualmente mis posesiones y mi autonomía. ¿Cómo supo que debía contactarme?, le pregunté, aunque ya conocía parte de la respuesta. Marco sonrió con esa expresión de alguien que había aprendido a leer a las personas durante décadas de trabajo. Su vecina, Cecilia Pacheco, la hermana de la difunta, vino a mi oficina hace 4 meses. Estaba preocupada porque había notado cambios extraños en su comportamiento cuando la visitaba. Eso me sorprendió. Cecilia, la hermana menor de mi cuñada, vivía 3 casas más abajo y ocasionalmente venía a tomar té conmigo los domingos por la tarde. Era una mujer callada, observadora, que trabajaba como enfermera en el hospital del pueblo. Cecilia me dijo que durante años usted había sido una mujer independiente, organizada, con una memoria excelente, continuó Marco. Pero en los últimos meses, cada vez que ella venía de visita, Lorenzo estaba presente y constantemente la interrumpía para corregir cosas que usted decía. Recordé esas tardes dominicales. Lorenzo había comenzado a quedarse en casa durante las visitas de Cecilia, algo que nunca había hecho antes. Siempre encontraba excusas para entrar a la sala mientras conversábamos, ofreciendo café, ajustando las cortinas, o simplemente sentándose a acompañarnos. Ella notó que usted se volvía más callada cuando él estaba presente, explicó Marco, y que él tenía una manera muy sutil de contradecir o corregir sus recuerdos sobre eventos familiares o fechas importantes. Era verdad. Durante esas visitas, Lorenzo había desarrollado el hábito de interrumpir mis conversaciones con frases como «Mamá, creo que estás confundiendo las fechas otra vez» o «No, mamá, eso no fue así, recuerdas mal». Lo hacía con voz suave y preocupada, como un hijo cariñoso que cuida la reputación de su madre mayor. Cecilia es enfermera, continuó Marco,
Y conoce los signos reales de demencia. Lo que estaba viendo en usted no coincidía con los patrones médicos que ella conocía. Usted no mostraba confusión genuina, sino más bien el comportamiento de alguien que está siendo constantemente corregido y minado en su confianza. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando esta información. Cecilia había sido mi ángel guardián sin que yo lo supiera. Había visto lo que estaba pasando cuando yo todavía estaba luchando por entender si realmente estaba perdiendo la razón o si algo más estaba ocurriendo. ¿Cómo decidieron proceder?, pregunté finalmente. Cecilia quería estar segura antes de acusarlo de algo tan serio, respondió Marco. Me pidió que investigara discretamente durante algunas semanas para confirmar sus sospechas. Lo que encontramos fue mucho peor de lo que ella había imaginado. Marco abrió una carpeta diferente, llena de fotografías tomadas con teleobjetivo y documentos que yo no había visto antes. Lorenzo no solo estaba manipulándolas psicológicamente. Había estado investigando asilos privados durante meses, mucho antes de que usted recibiera la herencia de su cuñada. Las fotografías mostraban a Lorenzo entrando y saliendo de oficinas médicas, reuniéndose con Tomás Chávez en cafeterías, visitando instituciones de cuidado para ancianos. Todo documentado con fechas y horas precisas. El plan era más elaborado de lo que pensábamos inicialmente, continuó Marco. Lorenzo había estado construyendo un caso durante casi un año. Había hablado con varios médicos buscando a alguien que estuviera dispuesto a firmar un diagnóstico sin examinarla directamente. Y encontró a Hugo Ortega. Hugo Ortega perdió su licencia médica hace 2 años por irregularidades en el manejo de historias clínicas, explicó Marco. Pero seguía operando de manera no oficial, ofreciendo servicios médicos a personas que necesitaban documentación rápida y sin muchas preguntas. La complejidad del engaño me dejó sin palabras. Lorenzo no había actuado por impulso o desesperación. Había planificado mi destrucción con la meticulosidad de un arquitecto diseñando un edificio. ¿Qué nos recomiendan hacer ahora?, pregunté, aunque ya sabía que había pasado el punto de no retorno. Marco se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Señora Muñiz, tenemos evidencia suficiente para presentar cargos criminales por fraude, falsificación de documentos y abuso de ancianos. Pero necesito que usted esté preparada para lo que viene. ¿Qué quiere decir? Lorenzo va a negar todo. Va a intentar presentarse como un hijo preocupado que solo quería cuidar de su madre. Va a buscar testigos que confirmen que usted mostró signos de confusión mental. Va a intentar convertir esto en una disputa familiar normal en lugar del fraude sistemático que realmente es. Asentí lentamente. Durante 33 años había conocido a Lorenzo mejor que nadie. Sabía exactamente cómo iba a reaccionar cuando se sintiera acorralado. Pero tenemos algo que él no sabe que tenemos, continuó Marco con una sonrisa que me dio esperanza. Tenemos grabaciones de conversaciones donde él admite que está inventando los episodios de demencia. Tenemos evidencia fotográfica de él falsificando documentos. Y tenemos el testimonio de Hugo Ortega. Hugo Ortega va a testificar contra él. Hugo Ortega ya está cooperando con las autoridades, respondió Marco. Cuando se enteró de que había sido involucrado en un caso de abuso de ancianos, decidió que era mejor colaborar con la justicia que enfrentar cargos adicionales. Sentí como una extraña mezcla de alivio y tristeza se asentaba en mi pecho. Alivio porque finalmente tenía justicia al alcance de mis manos. Tristeza porque todo esto significaba que la relación con Lorenzo, la persona que había sido mi familia durante más de 3 décadas, había terminado para siempre. ¿Hay alguna posibilidad de que él pueda evitar las consecuencias legales?, pregunté. Marco negó con la cabeza firmemente. Con la evidencia que tenemos, es prácticamente imposible. Lo que sí necesitamos es que usted esté preparada para testificar en corte, para describir exactamente cómo la manipuló y la humilló durante estos meses. La idea de estar frente a un juez, relatando los detalles más dolorosos de esta traición, me causó una punzada de ansiedad. Pero también sentí algo más fuerte, determinación. Estoy lista, dije, y al pronunciar esas palabras supe que era verdad. Marco cerró las carpetas y me miró con respeto genuino. Señora Muñiz, quiero que sepa que lo que usted hizo, documentar todo mientras estaba siendo victimizada, requirió una fortaleza mental extraordinaria. Muchas personas en su situación habrían cedido a la presión y habrían comenzado a dudar de su propia realidad. Hubo momentos en que dudé,
admití. Hubo noches en que me preguntaba si realmente estaba perdiendo la razón. Pero nunca dejó de buscar la verdad, respondió Marco. Y esa búsqueda de la verdad es lo que va a traer justicia. Esa noche, después de que Marco se fuera, me senté en mi sala con una taza de té y miré las fotografías familiares que colgaban de las paredes. Lorenzo aparecía en muchas de ellas: graduaciones, cumpleaños, navidades, momentos felices que ahora se sentían como recuerdos de otra vida. Mañana comenzaría oficialmente el proceso legal. Mañana tendría que enfrentar las consecuencias de amar a alguien que había decidido traicionarme de la manera más cruel posible. Pero esta noche, por primera vez en meses, me sentía en paz. Había recuperado mi voz, mi dignidad y mi poder. Y estaba lista para luchar por la justicia que merecía. El día del juicio llegó con una lluvia suave que golpeaba contra las ventanas del juzgado como dedos nerviosos tamborilenados sobre cristal. Me había vestido con mi mejor traje, uno gris oscuro que había comprado años atrás para el funeral de mi esposo, pero que ahora llevaba como una armadura de dignidad recuperada. Lorenzo estaba sentado en la mesa de la defensa junto a un abogado joven que había conseguido de último momento, después de que Tomás Chávez fuera arrestado por ejercicio ilegal de la profesión. Mi hijo lucía diferente, más delgado, con ojeras profundas que hablaban de noche sin dormir. Cuando nuestras miradas se cruzaron brevemente, vi algo en sus ojos que no había visto durante los meses de tortura: miedo genuino. El fiscal, una mujer llamada Lidia Solís, se acercó a mí antes de comenzar las audiencias. Era hermana de Marco, algo que había descubierto la semana anterior, y tenía esa misma manera directa pero compasiva de hablar que me había tranquilizado durante todo el proceso. Señora Muñiz, me dijo en voz baja mientras revisaba sus notas, quiero que sepa que tenemos un caso sólido. Pero necesito que esté preparada para escuchar cosas difíciles. La defensa va a intentar presentar a Lorenzo como un hijo preocupado que actuó por amor. Asentí, aunque sentía un nudo en el estómago. Durante las semanas de preparación había repasado mi testimonio docenas de veces, pero enfrentar la realidad de estar en una sala de juicios era diferente a practicar en mi sala. El juez, un hombre mayor con cabello completamente blanco y expresión seria, llamó al orden. Caso del Estado contra Lorenzo Muñiz por cargos de fraude, falsificación de documentos y abuso de ancianos en primer grado. La fiscalía comenzó presentando la evidencia meticulosamente. Las grabaciones de audio llenaron la sala con la voz de Lorenzo discutiendo sus planes con Tomás Chávez, hablando sobre cómo acelerar el proceso de deterioro mental y conseguir testimonios creíbles sobre mi supuesta demencia. Escuchar esas conversaciones en voz alta, frente a extraños, fue como recibir las mismas heridas otra vez. Lorenzo había hablado de mí como si fuera un obstáculo que remover, no como la mujer que lo había criado desde niño. En esta grabación del 15 de septiembre, explicó la fiscal Solís, escuchamos al acusado discutiendo específicamente cómo falsificar episodios de confusión mental. La voz de Lorenzo salió clara de los altavoces. Necesito que parezca más creíble. Los vecinos todavía la ven como completamente normal. Tengo que crear situaciones donde ella parezca confundida delante de testigos. Mi respiración se aceleró al escuchar esas palabras. Recordé perfectamente cuando Lorenzo había comenzado a invitar gente a casa justo después de darme medicamentos para la alergia que me causaban somnolencia, presentándome como confundida cuando yo simplemente estaba cansada. Hugo Ortega fue llamado como testigo. El exmédico, ahora colaborando con la justicia para reducir sus propios cargos, describió detalladamente cómo Lorenzo le había pagado $500 para escribir un informe diagnóstico sin haberme examinado jamás. El señor Muñiz me proporcionó una lista específica de síntomas que quería que incluyera en el reporte, testificó Hugo con voz temblorosa. Demencia progresiva, episodios de paranoia, pérdida de memoria a corto plazo. Todo inventado según sus especificaciones. Lorenzo permanecía inmóvil en su silla, pero podía ver cómo sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con pasos firmes. Había esperado este momento durante meses, la oportunidad de contar mi versión de la historia sin interrupciones, sin que nadie corrigiera mis recuerdos. Señora Muñiz, comenzó la fiscal, ¿puede decirnos cuándo comenzó a notar cambios en el comportamiento de su hijo? Exactamente 8 días después de recibir la llamada del banco sobre la herencia de mi cuñada, respondí con voz clara. Hasta ese momento, Lorenzo había sido un hijo atento pero normal.
Después de esa llamada, comenzó a comportarse como si yo fuera una carga de la que tenía que hacerse cargo. Describí cada manipulación, cada mentira, cada momento de crueldad calculada. Hablé sobre las grabadoras escondidas, sobre los medicamentos que me daba sin mi conocimiento, sobre las conversaciones inventadas que él juraba que habíamos tenido. ¿En algún momento dudó de su propia cordura?, preguntó la fiscal. Sí, admití, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Hubo noches en que me quedaba despierta preguntándome si realmente estaba perdiendo la razón. Lorenzo era muy convincente. Había creado una realidad alternativa tan detallada que a veces yo misma comenzaba a creer que estaba enferma. El abogado defensor, cuando llegó su turno de interrogarme, intentó presentarme como una anciana confundida que había malinterpretado las buenas intenciones de su hijo. Señora Muñiz, dijo con esa voz condescendiente que conocía tan bien, no es posible que su hijo estuviera genuinamente preocupado por su bienestar mental. Si estuviera genuinamente preocupado, respondí con firmeza, me habría llevado a un médico real para una evaluación apropiada. No habría contratado a un médico sin licencia para falsificar un diagnóstico. Pero usted admite que hay momentos en que su memoria no es perfecta. Mi memoria es excelente, lo interrumpí, sintiendo como la indignación me daba fuerza. Recuerdo cada mentira que Lorenzo me dijo. Recuerdo cada manipulación que usó contra mí. Y recuerdo perfectamente el día que decidí documentar todo porque sabía que alguien estaba tratando de robarme mi cordura junto con mi dinero. El momento más difícil llegó cuando Lorenzo finalmente subió al estrado. Durante 33 años había conocido cada expresión de su cara, cada gesto cuando mentía, cada inflexión de voz cuando trataba de manipular una situación. Su abogado le hizo preguntas preparadas sobre su preocupación genuina por mi bienestar, pero incluso mientras respondía, podía ver que estaba actuando. Era la misma actuación que había usado conmigo durante meses, pero ahora la veía desde afuera, con claridad total. Solo quería asegurarme de que mi madre tuviera el cuidado apropiado para su edad, dijo Lorenzo, evitando cuidadosamente mirar hacia donde yo estaba sentada. Cuando comencé a notar signos de deterioro mental, busqué ayuda profesional. Ayuda profesional, intervino la fiscal durante el contrainterrogatorio. Se refiere a Hugo Ortega, quien perdió su licencia médica por mala práctica. Lorenzo se removió incómodamente. Yo no sabía sobre sus problemas legales en ese momento. No sabía. La fiscal Solís levantó una carpeta llena de documentos. Tenemos evidencia de que usted buscó específicamente médicos que estuvieran dispuestos a proporcionar diagnósticos sin exámenes apropiados. Eso suena como la búsqueda de ayuda profesional legítima. Lorenzo comenzó a tartamudear, perdiendo esa compostura cuidadosamente construida. Yo, solo necesitaba confirmación de lo que ya sabía. ¿Confirmación de qué?, presionó la fiscal. De síntomas que usted mismo había inventado. Fue entonces cuando Lorenzo finalmente se quebró. Como cuando era niño y lo atrapaba en una mentira particularmente elaborada, su fachada se desplomó completamente. Ella tenía todo ese dinero, gritó, con lágrimas corriendo por su rostro. $600,000 que nunca me había mencionado. Yo había cuidado de ella durante años, pensando que éramos pobres, y resulta que tenía una fortuna escondida. El silencio en la sala fue absoluto. Lorenzo se dio cuenta inmediatamente de lo que había dicho, pero ya era demasiado tarde. ¿Así que esto fue sobre dinero?, preguntó la fiscal con voz suave. Lorenzo intentó retractarse, pero el daño estaba hecho. Había admitido públicamente que su motivación había sido puramente financiera. Cuando el juez anunció su veredicto una hora después, Lorenzo fue declarado culpable de todos los cargos. La sentencia fue 3 años de prisión, restitución completa de todos los gastos legales y una orden de alejamiento permanente. Mientras se llevaban a Lorenzo esposado, me miró una última vez. En sus ojos ya no había miedo ni arrepentimiento. Solo había resentimiento puro, como si yo fuera la culpable de su situación. Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. El Lorenzo que había criado con amor ya no existía. En su lugar había un extraño que había elegido la codicia sobre la familia. La justicia había prevalecido, pero el precio había sido perder para siempre al hijo que creí que tenía. Los primeros días después del juicio fueron extrañamente silenciosos. La casa, que durante meses había estado cargada de tensión y mentiras,
Ahora respiraba con una tranquilidad que había olvidado que existía. Pero era una tranquilidad diferente a la que había conocido antes de todo este horror. Era la paz que viene después de una batalla ganada, no la paz de quien nunca ha tenido que luchar. Cecilia vino a visitarme la tarde siguiente al veredicto. Llegó con una bandeja de empanadas caseras y esa sonrisa tímida que siempre había tenido, pero también con algo nuevo en sus ojos, respeto mezclado con alivio. Hortensia, me dijo mientras nos sentábamos en la sala, necesito pedirte perdón. ¿Perdón? ¿Por qué? Por no haber hablado contigo directamente sobre lo que estaba viendo, respondió, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Cuando comencé a notar los cambios en tu comportamiento durante las visitas de Lorenzo, debería haberte preguntado en privado qué estaba pasando en lugar de ir directamente a contratar un investigador. La miré con cariño. Esta mujer silenciosa y observadora había sido mi salvación sin que yo lo supiera. Cecilia, si me hubieras preguntado directamente, probablemente no te habría dicho la verdad. Yo misma estaba confundida sobre lo que estaba pasando. Tu manera de actuar fue perfecta. Pero debiste sentirte muy sola durante todos esos meses, continuó. Muy asustada. Tenía razón. La soledad había sido lo peor de todo. No solo la soledad física de vivir con alguien que me odiaba, sino la soledad emocional de dudar de mi propia realidad, de no tener a nadie con quien hablar sobre lo que estaba experimentando. ¿Cómo te sientes ahora?, me preguntó. Era una pregunta compleja. Me sentía aliviada, sí. Me sentía reivindicada. Me sentía libre. Pero también me sentía huérfana de una manera extraña. Durante 33 años, Lorenzo había sido mi familia. Ahora, a los 64 años, tenía que aprender a vivir completamente sola por primera vez en mi vida. Me siento como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga, le dije finalmente. Pero también como si hubiera perdido algo que nunca podré recuperar. Cecilia asintió con comprensión. El Lorenzo que criaste sigue existiendo en tus recuerdos. El hombre que fue a la cárcel es otra persona. Tenía razón. Durante las semanas siguientes, mientras reorganizaba mi vida, me di cuenta de que podía recordar con cariño al niño que había sido Lorenzo sin sentir traición hacia la mujer que era ahora. Eran dos personas diferentes, separadas por décadas de decisiones que habían llevado a un destino que ninguna de las dos había elegido. Marco Solís vino a visitarme una semana después para entregarme los documentos finales del caso. Todo había sido resuelto oficialmente. Mis cuentas bancarias habían sido liberadas, la orden de alejamiento estaba en efecto, y Lorenzo tendría que pagar una multa de $50,000 en restitución por daños emocionales y gastos legales. ¿Qué va a hacer ahora, señora Muñiz?, me preguntó Marco mientras guardaba los papeles en su portafolio. Era una pregunta que me había estado haciendo a mí misma durante días. A los 64 años, con $600,000 en activos y una casa que finalmente me pertenecía completamente, tenía más libertad de la que había tenido en décadas. Pero también tenía que reconstruir una vida que había sido dinamitada desde los cimientos. Creo que voy a vender la casa, le dije, y me sorprendió escuchar esas palabras salir de mi boca. Hay demasiados recuerdos aquí. Algunos buenos, pero muchos muy dolorosos ahora. Marco asintió. Es comprensible. Tiene idea de a dónde quiere mudarse. Mi hermana vive en Costa Rica, respondí. Me ha estado invitando durante años a visitarla. Creo que es hora de considerar seriamente esa posibilidad. La idea había comenzado a formarse en mi mente durante las noches de insomnio después del juicio. Costa Rica representaba un nuevo comienzo, un lugar donde nadie conocía mi historia, donde podía ser simplemente Hortensia Muñiz sin el peso de ser la mujer que fue traicionada por su hijo adoptivo. Durante las semanas siguientes, comencé a poner mi vida en orden con una eficiencia que me sorprendió. Contraté a una agencia inmobiliaria para evaluar la casa. Comencé a separar las pertenencias que quería conservar de las que podía donar o vender. Investigué los requisitos para establecer residencia en Costa Rica. Pero lo más importante, comencé a escribir. Durante 33 años había guardado silencio sobre la historia real de Lorenzo, sobre las circunstancias de cómo había llegado a mi vida, sobre los sacrificios que había hecho para criarlo. Ahora, finalmente libre de la obligación de proteger secretos que solo habían sido usados contra mí, comencé a documentar toda la verdad. No para publicar o compartir necesariamente, sino para mí misma.
para tener un registro claro y honesto de lo que había vivido, de las decisiones que había tomado, de la mujer que había sido antes de esta traición y de la mujer en la que me había convertido después. Escribir se convirtió en una forma de terapia. Cada página que llenaba era como liberar un peso que había estado cargando durante años. La historia de la mujer que había comprado un niño para salvarlo de una vida de abandono. La historia de 33 años de amor genuino que habían sido pagados con una traición sistemática. La historia de una víctima que se había convertido en sobreviviente. Un mes después del juicio, Amelia, una antigua vecina que se había mudado a la ciudad años atrás, vino a visitarme cuando se enteró de lo que había pasado. Llegó con flores y una expresión de incredulidad genuina. Hortensia, nunca habría imaginado que Lorenzo fuera capaz de algo así, me dijo mientras tomábamos café en la cocina. Siempre lo vi como un hijo tan dedicado. Era un actor muy convincente, respondí sin amargura. Incluso yo creí en su actuación durante muchos años. ¿No sientes rabia?, me preguntó. Era una pregunta que me habían hecho varias personas durante las últimas semanas. Todos esperaban que estuviera consumida por la ira, devastada por la traición, resentida por los años perdidos. Al principio sí, admití. Durante los primeros días después del juicio, estaba furiosa. Pero la rabia es un sentimiento que consume mucha energía, y yo ya no tengo tiempo ni ganas para desperdiciar mi energía en alguien que eligió salir de mi vida. Pero no te duele. Claro que me duele, respondí, sintiendo como las lágrimas se formaban en mis ojos. Duele profundamente. Pero el dolor es diferente a la rabia. El dolor es un proceso de sanación. La rabia es un proceso de autodestrucción. Esa tarde, después de que Amelia se fuera, me senté en mi jardín con una taza de té y miré las flores que había plantado años atrás. Algunas habían muerto durante los meses de caos, cuando no había tenido energía para cuidarlas adecuadamente. Pero otras habían sobrevivido, e incluso habían florecido a pesar de la negligencia. Era una metáfora apropiada para mi propia vida. Partes de mí habían muerto durante estos meses terribles. La parte que confiaba ciegamente en la familia. La parte que creía que el amor siempre es correspondido con amor. La parte que pensaba que criar a alguien con dedicación garantizaba su lealtad. Pero otras partes habían florecido de maneras que nunca habría imaginado. Mi fortaleza interior. Mi capacidad de lucha. Mi habilidad para buscar justicia sin perder mi dignidad. Mi sabiduría para reconocer la diferencia entre amor real y manipulación disfrazada de cariño. A los 64 años, estaba aprendiendo a ser una nueva versión de mí misma. Una versión más cautelosa pero no cínica. Más independiente pero no aislada. Más sabia pero no endurecida. La casa se vendió 2 meses después por $320,000, más de lo que había esperado. Con ese dinero, más las cuentas bancarias que Lorenzo nunca había sabido que existían, tenía suficiente para comenzar una nueva vida donde quisiera. Costa Rica me esperaba como una promesa de días soleados y noches tranquilas. Un lugar donde podía ser simplemente una mujer mayor disfrutando de una jubilación bien merecida, sin la sombra de una traición familiar siguiéndome a todas partes. Pero antes de irme, tenía una última cosa que hacer. Una última conversación que necesitaba tener, no con Lorenzo, sino conmigo misma. Una conversación sobre el perdón, sobre el futuro, y sobre la diferencia entre olvidar y seguir adelante. El día antes de mi viaje a Costa Rica, me senté por última vez en la sala vacía de mi antigua casa. Las cajas estaban empacadas, los muebles vendidos, las paredes desnudas mostraban rectángulos más claros donde habían colgado las fotografías familiares durante décadas. El eco de mis pasos resonaba diferente en el espacio vacío, como si la casa misma estuviera susurrando despedidas. Tenía en mis manos una carta que había llegado esa mañana. El remitente era la prisión estatal, y el nombre en el sobre era Lorenzo Muñiz. Durante 2 meses había rechazado todas sus llamadas, había devuelto sin abrir todas sus cartas anteriores. Pero esta era diferente. Esta tenía una nota del capellán de la prisión explicando que Lorenzo había solicitado específicamente que yo leyera sus palabras finales antes de que se completara mi mudanza. Abrí el sobre con manos que ya no temblaban. Durante meses, cualquier comunicación de Lorenzo me habría llenado de ansiedad. Ahora solo sentía una curiosidad distante, como quien observa un fenómeno que ya no tiene poder para herirla. Mamá, comenzaba la carta, y esa palabra tan familiar me causó una punzada inesperada.
Sé que no merezco que leas esto, pero necesito que sepas que entiendo completamente lo que hice. No estoy escribiendo para pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. No estoy escribiendo para explicar mis acciones, porque no tienen explicación. Pausé la lectura y miré por la ventana hacia el jardín donde había pasado tantas mañanas felices. Era extraño cómo el dolor puede evolucionar. Al principio había sido una herida abierta que sangraba constantemente. Luego se había vuelto un dolor sordo que me acompañaba a todas partes. Ahora era simplemente una cicatriz que ocasionalmente me recordaba lo que había sobrevivido. Estoy escribiendo, continuaba la carta, porque durante estos meses en prisión he tenido tiempo de recordar quién era yo antes de convertirme en la persona que te traicionó. He recordado al niño de 5 años que llegó a tu casa asustado y hambriento, y que encontró en ti no solo un hogar sino el primer amor verdadero de su vida. Las palabras estaban escritas con una letra más cuidadosa de la que Lorenzo había usado en años, como si hubiera tomado mucho tiempo en elegir cada palabra. No sé en qué momento decidí que el dinero era más importante que el amor que me habías dado. No sé cuándo comencé a ver tu vejez como una oportunidad en lugar de una etapa de la vida en la que yo debería haber sido tu apoyo. Solo sé que esa persona en la que me convertí no era el hijo que tú criaste. Me levanté y caminé hacia la ventana, sosteniendo la carta contra mi pecho. Afuera, el nuevo propietario de la casa había comenzado a plantar flores nuevas en el jardín. Era un hombre joven con una familia pequeña, y había hablado con entusiasmo sobre los planes que tenía para el lugar. La vida continuaba, como siempre lo hace, construyendo nuevas historias sobre los cimientos de las anteriores. Quiero que sepas, leía mientras regresaba a mi silla, que cada noche antes de dormir, recuerda algún momento de bondad que me mostraste durante estos 33 años. Recuerdo cuando me quedé despierto toda la noche con fiebre y tú dormiste en el suelo junto a mi cama para cuidarme. Recuerdo cuando me defendiste ante los maestros que decían que yo era problemático. Recuerdo cuando trabajaste turnos dobles durante meses para comprarme la bicicleta que quería para mi cumpleaños. Cerré los ojos y pude ver claramente cada uno de esos momentos. No como recuerdos dolorosos ahora, sino como testimonios de la mujer que había sido, de la capacidad de amor que había tenido, de la diferencia real que había hecho en la vida de un niño abandonado. Esos recuerdos son lo único bueno que me queda, continuaba Lorenzo. Y quiero que sepas que, sin importar lo que hice después, esos momentos fueron reales. Tu amor fue real. El hogar que me diste fue real. Y la persona que fui contigo durante la mayor parte de mi vida también fue real. La carta continuaba por 2 páginas más, pero el párrafo final fue el que más me impactó. No te pido perdón porque sé que no puedo darte de vuelta los meses de dolor que te causé. No te pido que me visites porque sé que necesitas paz, no más complicaciones. Solo te pido que cuando pienses en estos 33 años, no permitas que los últimos 8 meses destruyan completamente todos los momentos buenos que tuvimos. Esos momentos le pertenecen a la mujer extraordinaria que eres, no al hombre fracasado en el que me convertí. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi bolso. Era extraño cómo esas palabras no me habían traído el cierre emocional que habría esperado. En cambio, me habían confirmado algo que ya sabía en mi corazón, que era posible honrar el amor que había dado sin excusar la traición que había recibido. Esa noche, mi última noche en la casa, no pude dormir. No por ansiedad o tristeza, sino por una extraña sensación de anticipación. A los 64 años, estaba a punto de comenzar una aventura completamente nueva. Era algo que pocas mujeres de mi generación tenían la oportunidad o el valor de hacer. A las 5 de la mañana, mientras esperaba el taxi que me llevaría al aeropuerto, escribí en mi diario las palabras finales sobre esta experiencia. He aprendido que el amor verdadero no garantiza amor a cambio. He aprendido que criar a alguien con dedicación no asegura su lealtad eterna. He aprendido que la familia no siempre está definida por la sangre o los papeles legales, sino por las acciones consistentes a lo largo del tiempo. Pero también he aprendido que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. He aprendido que la justicia existe cuando tenemos el valor de buscarla. He aprendido que nunca es demasiado tarde para defender nuestra dignidad y reclamar nuestra vida. Voy hacia Costa Rica no como una mujer derrotada huyendo de su dolor, sino como una sobreviviente caminando hacia su libertad. Llevo conmigo las lecciones aprendidas, los recuerdos que vale la pena conservar, y la certeza de que merezco vivir el resto de mis años en paz. El taxi llegó justo cuando el sol comenzaba a salir. Mientras nos alejábamos de la casa,
No miré hacia atrás. El pasado había cumplido su propósito, enseñarme quién era realmente y de qué era capaz cuando la vida me ponía a prueba. Ahora, con $600,000 en mi cuenta bancaria, una nueva dirección esperándome en un país tropical, y una fortaleza interior que había sido forjada en el fuego de la traición y templada en las aguas frías de la justicia, estaba lista para escribir el siguiente capítulo de mi historia. Un capítulo que sería completamente mío. Mientras el avión despegaba horas después, pensé en todas las mujeres que podrían estar viviendo situaciones similares en este momento. Mujeres siendo manipuladas por familiares codiciosos, mujeres dudando de su propia cordura, mujeres sintiendo que no tienen poder para defenderse. Y quise decirles, tienen más fuerza de la que creen. La verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Y nunca es demasiado tarde para luchar por la justicia que merecen. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que alguien intentaba borrarte de tu propia historia? ¿Has tenido que luchar para defender lo que es tuyo por derecho? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Porque todas merecemos vivir nuestros años dorados con dignidad, respeto y paz. La vida comienza de nuevo cada vez que tenemos el valor de reclamarla. Han pasado 2 años desde que dejé mi antigua vida atrás y me establecí en Costa Rica. Escribo estas líneas desde la terraza de mi pequeña casa en las montañas de Atenas, con una taza de café recién hecho y el sonido de los pájaros tropicales como música de fondo. La vista desde aquí se extiende hacia valles verdes que cambian de color según la hora del día, y cada amanecer me recuerda que tomé la decisión correcta. Mi rutina diaria es simple, pero profundamente satisfactoria. Me levanto temprano, antes de que el calor se vuelva intenso, y camino por los senderos de montaña que serpentean cerca de mi casa. Durante estas caminatas matutinas he conocido a otras mujeres de mi edad que, como yo, encontraron en Costa Rica un refugio para reinventar sus vidas. Hay una comunidad silenciosa pero sólida de mujeres que entendemos, sin necesidad de muchas palabras, que todas llegamos aquí buscando paz después de diferentes tormentas. La casa que compré costó apenas $80,000, una fracción de lo que había obtenido por la venta de mi propiedad anterior. Es pequeña pero perfecta para mis necesidades. 2 habitaciones, una cocina luminosa con ventanas que dan al jardín, y esa terraza donde paso la mayor parte de mis tardes escribiendo o simplemente contemplando cómo la naturaleza sigue su curso sin dramas humanos. He descubierto una pasión que no sabía que tenía, la jardinería tropical. Mi patio trasero ahora está lleno de plantas que jamás había visto antes de mudarme aquí. Helicones de colores vibrantes, bromelias que capturan el agua de lluvia, orquídeas silvestres que crecen en los troncos de los árboles más antiguos. Cada mañana encuentro algo nuevo floreciendo, y hay una metáfora hermosa en eso que no se me escapa. Los primeros meses fueron una mezcla de libertad embriagadora y momentos de soledad profunda. Después de décadas de vivir definida por mi relación con Lorenzo, tuve que aprender quién era Hortensia Muñiz cuando nadie más estaba observando, juzgando o necesitando algo de mí. Fue un proceso más difícil de lo que había anticipado, pero también más revelador. Descubrí que me gusta levantarme tarde los sábados y leer novelas románticas sin que nadie comente sobre perder el tiempo. Descubrí que disfruto cocinar platos experimentales mezclando las recetas mexicanas de mi infancia con los ingredientes tropicales que encuentro en el mercado local. Descubrí que tengo una buena voz para cantar, algo que había olvidado completamente durante los años de tensión constante. También descubrí que soy más social de lo que pensaba. En el pueblo cercano me he unido a un grupo de mujeres que se reúne todos los miércoles para hacer manualidades y conversar. Algunas son ticas nacidas aquí, otras son expatriadas como yo, pero todas compartimos esa complicidad particular que surge entre mujeres que han vivido lo suficiente como para saber distinguir entre lo que vale la pena y lo que no. No hablo mucho sobre Lorenzo con ellas. De vez en cuando la conversación se dirige hacia familia o hijos, menciono que tuve una situación difícil con mi hijo adoptivo que me llevó a cambiar de vida completamente. La mayoría entiende sin necesidad de detalles. Todas hemos tenido nuestras situaciones difíciles. Recibo noticias de él ocasionalmente, a través de Marco Solís, quien se ha convertido en algo así como un amigo que me mantiene informada sobre los aspectos legales de mi caso anterior. Lorenzo cumplió su sentencia hace 6 meses y fue liberado con libertad condicional. Según Marco, vive en una ciudad pequeña, trabaja en un almacén, y aparentemente ha mantenido un perfil bajo sin intentar contactarme. Esta información no me produce ya ni dolor ni alivio. Es simplemente información sobre una persona que una vez fue importante en mi vida, pero que ahora pertenece a un capítulo cerrado.
Es extraño cómo el tiempo puede transformar incluso los sentimientos más intensos en algo parecido a la indiferencia tranquila. El dinero que conservé después de la mudanza y todos los gastos legales ha sido suficiente para vivir cómodamente sin lujos excesivos, pero también sin preocupaciones financieras. Calculo que, con el costo de vida en Costa Rica y mis hábitos sencillos, puedo mantener este estilo de vida durante el resto de mis años sin problemas. Es una seguridad que jamás pensé que tendría a esta edad. Pero más que la seguridad económica, lo que más valoro es la seguridad emocional. La certeza de que nadie está tramando contra mí, de que nadie está documentando mis supuestas fallas para usarlas en mi contra, de que puedo confiar en mi propia percepción de la realidad sin cuestionamientos constantes. Hay días en que recuerdo a Lorenzo niño con cariño genuino, sin amargura. Puedo ver en mi mente al pequeño de 5 años que llegó a mi casa con los ojos asustados y la ropa sucia, y sentir gratitud por haber podido ofrecerle años de amor y estabilidad. Esos recuerdos coexisten pacíficamente con la realidad de lo que él decidió hacer después, como dos historias separadas protagonizadas por personas diferentes. También hay días en que me siento profundamente orgullosa de la mujer en que me convertí durante esa crisis. La mujer que tuvo la inteligencia de documentar su propia defensa mientras estaba siendo atacada. La mujer que encontró la fortaleza para buscar justicia sin perder su dignidad. La mujer que tuvo el valor de empezar de cero a los 64 años en un país extranjero. Esa mujer soy yo, pero es una versión de mí que no conocía antes de enfrentar la traición. Es como si hubiera necesitado pasar por el fuego para descubrir que estaba hecha de un material más resistente de lo que jamás había imaginado. Ahora, mientras escribo estas últimas líneas con el sol poniéndose detrás de las montañas, siento una paz que no puedo describir adecuadamente con palabras. No es la ausencia de problemas, porque la vida siempre tiene desafíos. Es la confianza en mi capacidad de enfrentar cualquier cosa que venga, y la certeza de que merezco vivir mis años restantes rodeada de belleza, tranquilidad y respeto. A veces me pregunto qué habría pasado si nunca hubiera descubierto el plan de Lorenzo, si hubiera terminado internada en un asilo mientras él gastaba mi dinero. Pero esos pensamientos no me angustian. Al contrario, me recuerdan lo afortunada que fui de tener la fortaleza y la astucia necesarias para defenderme. La vida me enseñó que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestro poder, para exigir el respeto que merecemos, y para escribir un final diferente a la historia que otros quisieron imponer sobre nosotras. Y cada amanecer en estas montañas costarricenses me confirma que elegí